Bendiciones, hermanos en Cristo. Les saluda su hermano Lucio Amable. En esta ocasión, hermanos, quiero compartir con ustedes una pequeña y breve enseñanza ante una interrogatoria que muchos hermanos tienen ante una pregunta. ¿Es necesario? ¿Es bueno orar por nuestros difuntos? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Mis hermanos, en la palabra de Dios, en el libro del Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, nos dice: los vivos saben que van a morir, los muertos nada saben. En base a esta lectura, muchos hermanos dicen que no se debe orar por nuestros difuntos. ¿Por qué? Porque ellos ya nada saben, como lo dijo la Escritura. En una ocasión, mis hermanos, tuve la dicha, la oportunidad de compartir con una hermana, quien me decía lo siguiente: usted no debe de orar por los difuntos, porque dice el libro del Eclesiastés que los muertos ya nada saben. El ser humano cuando muere se terminó, se acabó. Yo le mencioné a esta hermana: hermana, ¿usted cree en la vida eterna? Contestó que sí. ¿Usted cree en la resurrección? Contestó que sí. Por último le pregunté: usted que anda predicando la palabra de Dios de casa en casa, ¿usted espera algo en Dios? Me dijo: claro que espero en Dios, espero la vida eterna. Le dije: entonces, mi hermana, esta cita bíblica no es para usted, porque usted cree en la vida eterna, usted cree en Jesús. Entonces no es para usted esta cita. Esta cita bíblica es para aquellos hermanos que, como lo dijo, los vivos saben que van a morir. Y como dicen, puesto que vamos a morir, comamos y bebamos hasta saciarnos. Esta cita es para aquellos hermanos que no ven otra vida más que la que tienen aquí. Es por ello que esta cita bíblica a nosotros nos exhorta a creer más allá. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, ya que mi hermana, al momento en que le dije: si los muertos nada saben, nada esperan, entonces esta palabra no es para usted, porque usted espera en Dios, ¿o no? Sí. Entonces, mi hermana, no es para usted. Me contestó mi hermana con estas palabras: volveré a visitarlo y voy a traer mis libros para mostrarle que no es así. Le dije a mi hermana, y se los digo a ustedes, hermanos, en esta pequeña enseñanza, no hay mejor libro y no hay mejor verdad que la palabra de Dios. La única verdad de Dios está en su palabra. Entonces, mis hermanos, vamos a dar paso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Es bueno, es necesario orar por nuestros difuntos? ¿Sí o no? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios
Inicialmente en esta primera cita bíblica, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 16, ¿qué nos dice San Juan? Dice, orar para que Dios le dé vida eterna. Hermanos, San Juan nos está exhortando ¿a qué? A que oremos para que Dios le dé vida eterna. Hermanos, ¿a quién le va a dar vida eterna? ¿Aquel que no la tiene? ¿Aquel que ya murió? San Juan nos dice, oren para que Dios le dé vida eterna. ¿A quién? Al que la necesita. Entonces, mis hermanos, así es como vamos a irle dando respuesta a esta pregunta. ¿Es bueno, es necesario orar por nuestros difuntos? Dice San Juan que sí, cuando nos exhorta con estas palabras: orar para que Dios le dé vida eterna. Oren para que Dios a su ser querido le dé vida eterna. Ahora, mis hermanos, vamos a ver lo que nos dice San Lucas en el capítulo 20, versículo 38. Y nos dice así: Él, refiriéndose a Dios, refiriéndose a nuestro Creador, al dueño y Señor de nuestra vida, de nuestra existencia, dice, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Mis hermanos, el Dios de nosotros como cristianos católicos no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, mis hermanos, al orar por nuestros fieles difuntos, es que nosotros creemos que el Dios de nuestros difuntos también, el Dios de nuestros seres queridos quienes murieron en este mundo, no es Dios de muertos, sino de vivos. Nosotros creemos que nuestros seres queridos están vivos en la presencia de Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a ver lo que nos dice Jesús con sus propias palabras en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 25. Jesús nos dice estas palabras: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermoso, maravillosas palabras de Jesús para nosotros, que nos muestra que la muerte no es el final, que la persona que muere en este mundo no se le terminó todo, como lo vimos allá en el libro del Eclesiastés. La vida continúa si nosotros creemos en Jesús, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice Jesús: el que crea en mí, aunque muera, seguirá vivo. ¿Cómo es eso posible, mis hermanos? ¿Cómo es eso posible? Que aunque muéramos, podamos seguir vivos. La respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios, y ahora la vamos a ver en el libro del Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Mis hermanos, esta palabra de Dios se refiere a nosotros, seres humanos, cuando nos dice: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Esta cita bíblica, que la vamos a revisar en dos partes, se refiere al ser humano, se refiere a nosotros. La primera parte, donde nos dice el polvo vuelve a la tierra de donde vino,
se refiere a nuestro cuerpo material, el cual fue formado del polvo, fue formado de la tierra. Por lo tanto, y por lo tal, al polvo es a donde ha de regresar. Por eso dice: el polvo vuelve a la tierra de donde vino. Nuestro cuerpo es el que muere, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de que si hay algo que muere, y nos retornamos también un poquito a aquella lectura del Eclesiastés 9:5, que dice: los vivos saben que van a morir, los muertos nada saben. ¿Cuáles son los muertos, mis hermanos? ¿Qué es lo que muere del ser humano? Su cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu sube a Dios que lo dio. El espíritu del ser humano no muere. El espíritu que le da vida al cuerpo del ser humano, ese no muere. Ese sube a Dios que lo dio. Lo que muere, lo que al morir ya nada sabe, como dice aquí, es el cuerpo, el que se va a la tierra, el que se va a sepultar. Pero mis hermanos, nosotros como seres humanos no solamente somos cuerpo, tenemos el espíritu que nos da vida, el espíritu que nos dio Dios para tener vida plena y vida en abundancia. Y ese espíritu, mis hermanos, no muere. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que ese espíritu sube a Dios que lo dio. La vida del ser humano sube a Dios que lo dio. Sube a la presencia de Dios. Es ahí donde nos damos cuenta, mis hermanos, que es mentira cuando alguien diga: cuando alguien muere, se acabó todo. No, mis hermanos, sí se acabó todo para su cuerpo, porque ahí se murió, se fue a sepultar. ¿Para qué ponerle platillos de comida? ¿Para qué ponerle botellas de bebida en sus altares? ¿Para qué ofrecerle música mundana si eso era para su cuerpo, gustos de su cuerpo? Murió todo para su cuerpo, se acabó. Pero el espíritu que le daba vida a ese cuerpo, el alma, subió a Dios que lo dio. Está allá en su presencia, y el espíritu, ese espíritu no se alimenta de lo que aquí nos alimentamos nosotros en nuestro cuerpo, no se alimenta de lo que se alimenta el cuerpo. El espíritu se alimenta de oración. Es por ello que nosotros oramos por nuestros fieles difuntos, para que podamos alimentar su espíritu, y por medio de nuestra oración, mis hermanos, Dios les pueda perdonar sus culpas, les pueda abrir las puertas del cielo y les pueda admitir en la patria celestial, porque nos dice la Sagrada Escritura que nada manchado puede entrar en el reino de los cielos. Mis hermanos, habrá algunos hermanos que al morir no se van a ir limpios de su alma, se van a llevar algunas manchas, algunos pecados. Entonces es por ello que San Juan nos exhorta: oren por ellos, para que Dios les limpie, les purifique y les brinde la vida eterna. Es por ello que San Juan nos dijo así: oren para que Dios les dé vida eterna. Es necesario orar
la respuesta la encontramos, la vamos encontrando en la Sagrada Escritura. ¿Es necesario orar por nuestros difuntos? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque el Dios de nosotros, los seres humanos, los cristianos, no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque nos dijo Jesús en el Evangelio de San Juan: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Muera, vivirá. Muere. ¿Qué es lo que muere del ser humano? Su cuerpo. Pero el espíritu no muere. Ese subió a Dios que lo dio. Es por ello que seguirá vivo, si creemos en Jesús, mis hermanos. Por último, mis hermanos, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 3. Mis hermanos, nos dice lo siguiente Jesús: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Mis hermanos, hay una realidad que a nosotros nos cuesta mucho y que a la vez nos despierta. Nos cuesta mucho entender el por qué se mueren nuestros seres queridos. Y cuando ellos llegan a morir, es cuando a nosotros nos nace de corazón el llevarles un ramo de flores, cosa que muchas veces no nos nace cuando están vivos entre nosotros. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué esa ingratitud para con nuestros seres queridos? ¿Por qué esperar que mueran para poderles llevar coronas, poderles llevar flores hermosas? Mis hermanos, ¿por qué esperar hasta que nuestros hermanos mueran para derramar una lágrima, para llorar por ellos? ¿Por qué esperar hasta que nuestros hermanos mueran para acercarnos a abrazarlos cuando ya están en un féretro, en un cuerpo inerte, que ya no pueden sentir tu abrazo? Nos dice Jesús ante esa realidad: aunque con mucha ingratitud nosotros vivimos con nuestros seres queridos, dice Jesús, no se turben, no se entristezcan de más, mis hermanos, no sufran de más. Dice Jesús, crean en Dios y crean también en mí. Jesús nos invita a creer en Dios, porque al creer en Dios creemos en un Dios de vivos, no de muertos. Al creer en Dios creemos que nuestro ser querido solamente se ha apartado por un tiempo de nosotros como familia. Sigue vivo en la presencia de Dios. Por eso nos dice Jesús, crean en Dios. El Dios de los cristianos es un Dios de vivos. Su ser querido solamente ha dado un paso para acercarse a la plena vida en la patria celestial, la cual Dios nos ganó con su muerte y resurrección, y que todos nosotros tenemos ya ese boleto para participar de esa vida eterna al estar habitando este mundo. Por eso es que nos dice Jesús, crean en Dios, y nos sigue diciendo, y crean también en mí. Si creemos en Jesús, como nos lo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Seguirá vivo, no morirá para siempre. Y sigue diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Hermanos, dice Jesús
en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿En dónde está la casa del Padre de Jesús? ¿En dónde está la casa de Dios? Allá en el cielo. Allá es donde Jesús se fue para prepararnos un lugar, para prepararnos una de esas habitaciones. Pero nos sigue diciendo Jesús: de no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y nos dice: volveré para tomarlos conmigo. Jesús se fue, pero nos deja esa promesa de que va a volver para tomarnos en sus manos, para que donde Él esté, estemos también nosotros. Dice: para que donde yo esté, estén también ustedes. Mis hermanos, nosotros no pertenecemos a este mundo, a esta tierra. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Pertenecemos a la patria celestial, a la tierra prometida, a habitar aquella habitación que se encuentra en la casa del Padre, allá en el cielo. Jesús va a venir para llevarnos con Él. Dice: para que donde yo esté, estén también ustedes. Y es allá donde queremos que nuestros hermanos, quienes se van adelantando en el peregrinar de esta vida, queremos que ellos lleguen a habitar una habitación de aquellas que Jesús se fue a prepararles. Es por ello, mis hermanos, que les invito a que oremos, pero oremos con fervor, oremos con fe plena, y que esta palabra sirva para ello, para fortalecer nuestra fe. Mis hermanos, muchas veces oramos por costumbre solamente, por tradición, por cumplir quizás un requisito. Acompañamos al compadre, a la comadre, pero no lo hacemos por convicción. No estamos convencidos realmente de que a Dios le agrada nuestra oración, de que a nuestro hermano le es necesaria la oración. Hermanos, que esta bendita palabra de Dios llene sus corazones y podamos dar ese paso que necesitamos dar. No solamente orar por tradición y por costumbre, sino dar ese paso a orar por convicción, convencidos de que a Dios le agrada nuestra oración. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios derrame abundantes bendiciones en todos ustedes. Y que este servicio que me permite realizar en mi ministerio sea de abundantes bendiciones para ustedes, hermanos. Amén.